Píldoras de Esperanza. Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de cápsulas radiofónicas que le estaremos compartiendo durante las próximas semanas. La contingencia sanitaria global nos ha obligado a tomar medidas extraordinarias en diferentes ámbitos, en el hogar, en el trabajo, en los comercios, en las iglesias y en muchos otros sitios. Estos días tenemos el privilegio de escuchar a nuestro director regional de Fe y Desarrollo, Harold Segura, quien ha preparado algunas reflexiones que nos ayudarán a permanecer firmes en nuestra fe y descansar en la esperanza de un Dios que nos abraza y nos protege. Soy Harold Segura y tengo el gusto de hablarles desde Costa Rica. En estos días he estado pensando en un asunto referente a nuestra fe y nuestra manera de vivir la crisis global que estamos viviendo. Esta es una crisis de salud que, como bien sabemos, podría desencadenar otras crisis sociales y económicas de grandes dimensiones. En lo que he estado pensando es en cómo gestionar el miedo, porque les confieso, estoy asustado con lo que está pasando y con lo que pudiera pasar. Meditando en esto, decidí leer un pasaje del Evangelio de Marcos en el capítulo 4, donde los discípulos entraron en pánico ante una tormenta que se desató en pleno lago de Galilea y ya de noche. En esa situación gritaron: «Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer?». Es fácil comprenderlos porque nadie que se considere normal podría mantenerse en calma y tranquilo cuando las olas azotan la barca y amenazan con la muerte. Repito, nadie. Lo más desconcertante es lo que les dijo Jesús. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Junto a ese episodio de la tormenta vino a mi mente otro pasaje de los Evangelios en el que se cuenta que los discípulos tuvieron miedo. Está en el Evangelio de Juan, cuando ellos estaban en cuarentena después de la muerte de Jesús sin saber qué iba a pasar. El texto dice que aquel mismo día, primero de la semana, al anochecer, estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Baste solamente esos dos ejemplos de discípulos con miedo, porque la lista es larga, donde se cuenta cómo la incertidumbre, el temor y el miedo se apoderaba de ellos. El desasosiego era una característica de los discípulos, sobre todo de los varones que seguían a Jesús. Bueno, en esto he estado pensando que lo humano es tener miedo. Y esto es entendible, pero la fe nos permite, si es que logramos activarla, vivir nuestra humanidad de una manera diferente. Porque la fe no nos despoja de nuestra humanidad, sino que nos alienta a no quedarnos atrapados en ella. Es decir, que con fe uno podría vivir su miedo de una manera diferente, no dejando que el miedo abuse de nosotros, sino nosotros usar ese miedo para vivir la tempestad de una manera distinta. A esto es a lo que creo que Jesús nos invita cuando dice: «¿Cómo es que no tenéis fe?». Cuando hay fe, hay esperanza. Surge la confianza y crece la solidaridad. Quien tiene fe en Dios se moviliza, no se paraliza. Sabe que Dios lo cuida. Y también que Él pide que nos cuidemos y cuidemos a los demás, sobre todo a las personas más vulnerables de la sociedad. Los niños, las niñas, los ancianos y otras personas más. Quien tiene fe es realista con la situación, porque la fe no es ingenuidad, pero confía que el mal no tendrá la última palabra, y con esa fe tierna, responsable y sensible podemos anhelar y trabajar por un mundo mejor, una sociedad más justa, con una iglesia más solidaria. Jesús nos advierte: en el mundo tendrán sufrimiento, pero ánimo, yo he vencido el mundo. Píldoras de Esperanza.